En este video te cuento 10 formas de despertar tu creatividad cuando estás trabado y no te sale ninguna idea, ya no sabes qué más hacer. En el libro de Mariano Signa nos hablan de lo que es el pensamiento homérico que existía antes de la aparición de la escritura, que consistía en este pensamiento bien griego, filosófico griego, donde la creatividad surgía a partir de algo externo, una musa, un dios que me hablaba. Es muy gracioso que Mariano cuenta que un investigador psiquiátrico analiza y llega a la conclusión de que en la antigüedad existían muchísimos esquizofrénicos, porque todo el mundo hablaba y decía que escuchaba voces que le decían cosas y lo asociaban a los dioses. Bueno, con el surgimiento de la escritura apareció esta posibilidad de ver nuestras voces, lo que nos decíamos. Entonces, ya no queda en algo que alguien me ha dicho, sino que tomo conciencia de que esas voces que estoy escuchando en realidad parten de mis voces internas. En realidad soy yo mismo hablándome a mí mismo. Obviamente que en 3000 años de aparición de distintas disciplinas, distintas corrientes de la filosofía, análisis sobre cada una de esas nuevas teorías filosóficas y de miles de años de autorreflexión humana, estamos muchísimo más avanzados en lo que es el tema de las voces internas y a nivel neuroquímico qué significa. A lo que quiere llegar Mariano Sigman en su libro El poder de las palabras es que la fuente de la creatividad no es otra cosa que nuestro propio cerebro, nuestras propias memorias. Y la memoria es el conjunto de toda la información que hemos adquirido desde que existimos. Entonces, aún así, a pesar de todo esto y a pesar de que ahora hacemos conscientes el hecho de que esas palabras somos nosotros mismos y podemos modificar lo que nos decimos, seguimos con esta creencia de que la creatividad llega a partir de una inspiración externa, de algo que me aparece mágicamente, de un milagro, de algo que no está en mí, que está afuera. Bueno, pues no, en realidad la creatividad no es otra cosa, como decía Steve Jobs, que unir dos cosas o más que nunca nadie había unido antes. No es inventar algo que no existía, porque todo en sí existió siempre. Entonces, lo que queremos hacer con estas 10 ideas que te propongo acá, que yo misma he puesto a prueba en mi vida y me han resultado muy útiles, es despertar esa búsqueda, hacer esa búsqueda más eficiente en nuestro propio archivo, en nuestro propio cerebro. Y cuando uno dice búsqueda, tiene que entender primero que nada qué estoy buscando, a dónde quiero llegar. Entonces, a veces esa parálisis por sobrepensamiento de las cosas, parálisis por acción, o sea que nunca realmente terminamos ejecutando nada porque nos llegan muchísimas ideas y no sabemos por dónde arrancar, nos termina perjudicando. Para mí, lo más importante de todo esto es primero frenar y dejar de caer en esta ansiedad porque las cosas no me salen, porque no estoy produciendo la creatividad. Y ahí es donde nos damos cuenta que la creatividad va por otro lado. No podemos destinar un tiempo para ser creativos como destinamos un tiempo para hacer un trabajo manual o pasar archivos. Es otro tipo de trabajo. Es trabajo igual, es rentable igual, tiene muchísimo que ver con nuestras tareas diarias y cada vez más, pero va por otro carril, va por otro canal de nuestro cerebro. Entonces, dejemos de juzgarnos porque las cosas no nos salen, dejemos de machacarnos porque no podemos ser creativos. No, simplemente estamos en un momento de parálisis creativa, donde las ideas no nos surgen y solamente debemos esperar esa musa que llamaban en los tiempos homéricos,
para que despierte nuestra creatividad. Y como les decía, no existe tal musa por fuera de nosotros, sino que está dentro nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despertar esa musa en nosotros. ¿Cómo? Lo primero que te quiero proponer es cambiar el entorno donde estás. Eso es lo primero que yo hago, moverme, salir del lugar en el que estoy, el cuarto en el que estoy, pero también metafóricamente, salir de la posición en el que estoy. Dejar de pensar que estoy de esa manera, dejar de pensar de la manera que estoy pensando. Y eso se puede hacer muy fácil con el segundo tip también, que es el hacer ejercicio. Nosotros podemos combinar esto con incluso una caminata al aire libre, conectar con la naturaleza. ¿Cuál es la clave de hacer ejercicio para que realmente sea efectivo? El ejercicio, como ustedes saben, libera endorfinas, reduce la cantidad de cortisol que tenemos, o sea, reduce nuestro estrés. Pero la clave está cuando uno hace ejercicio, que es como una meditación activa, ¿no? Cuando yo me lo tomo a conciencia y estoy entendiendo cada ejercicio que estoy haciendo, me meto en el ejercicio. No estoy haciendo algo repetitivo que ya sé hacer mientras pienso todavía en mi problema, ¿ok? Entonces es muy importante que sea un ejercicio de mentalidad activa. El tercer tip, que eso también va en cada uno, cómo lo quiere hacer y cómo le nace, es meditar. Yo recomiendo mucho las meditaciones que hay en YouTube, donde son guiadas, donde me llevan hacia ese estado, porque eso también hace que mi mente no tenga que forzar esa creatividad que en este momento no me está saliendo. Entonces simplemente sigo a alguien, ¿no? Me parece que es de las mejores maneras en las que podemos meditar. Hoy en día tenemos infinidad de canales que podemos seguir para poder hacer estas meditaciones sin tener que nosotros forzar algo, que creo que un poco lo que apunta acá es a justamente dejar de hacer y dejar de pensar en el tiempo que estoy perdiendo, ¿ok? Entonces frenar eso. Otra opción es simplemente poner música y acostarnos, hacer alguna postura de yoga, todo lo que requiera calmar, bajar. Y al poner la mente en otros puntos, por ejemplo, seguir una voz que me lleva a una idea, a una visualización, yo estoy saliendo de mí, que eso es lo más importante en este proceso de despertar de la creatividad. El cuarto tip es el pensamiento lateral, es decir, pensar de otra manera lo que estoy atravesando. O sea, esto que me está pasando, ¿cómo puedo yo reinterpretarlo de otra manera? Haciendo ese ejercicio, uno empieza a despertar, a desengrasar, a ponerle W40 a esa maquinaria creativa que tenemos en el cerebro, ¿ok? Porque estamos a partir de una pregunta disparadora, ¿sí? Que no es una pregunta generalista, sino es disparadora, o sea, es bien concreto. A partir de una pregunta disparadora, yo puedo empezar a desempolvar esa máquina y que empiece a funcionar. Y tiene que ser tal vez algo sencillo, algo que me pasó en el trabajo, algo que me pasó con un amigo, con una amiga, con mi pareja, lo que sea, pero yo lo estoy reinterpretando de otra manera, ¿sí? El quinto tip es hacer actividades artísticas. Sí, sin dudas, uno de esos iba a ser dentro de estos tips. No hay mejor manera de conectar con la creatividad que hacer cosas creativas. Pero algo que tal vez sea quizás más sencillo, al alcance de la mano de todos, porque hay que bajar esas barreras de entrada hacia la creatividad o hacia hacer cualquier tarea, en realidad yo lo recomiendo. Puede ser lo de journaling. Journaling no es otra cosa que poner en un cuaderno qué estamos pensando y qué estamos sintiendo en ese momento. Es más allá que un diario. Y puede ser frases cortas, punteados. Realmente no tiene que ser algo demasiado elaborado, que nos quite demasiado tiempo. Pero al hacer ese proceso por el cual el pensamiento pasa por una dirección del cerebro hacia la mano, hacia ejecutarlo y verlo, ¿no? Volviendo a esto de la aparición de la escritura, al tomar conciencia, ayuda también a desempolvar todo ese engranaje. El sexto tip es leer o mirar algo nuevo.
Y eso lo tenemos todo al alcance de la mano. Recomiendo mucho más leer. Leer despierta otras partes del cerebro que se vinculan muchísimo con la imaginación. Y aunque sea, mis gatos están peleando, aviso, aunque sea un par de hojas, no tiene que ser demasiado. Algún libro que incluso ya hayamos leído y recordemos, alguna escena que nos gustara, de a poquito y sin esperar un resultado. Porque si nosotros estamos esperando con todo esto, con todos estos tips, yo estoy esperando que al toque, a los minutos de empezar a hacer alguna actividad, mi creatividad surja, me voy a frustrar y me voy a trabar otra vez. Entonces, todos estos tips, la clave fundamental es no esperar nada, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, el séptimo tip, como no puede ser de otra manera en este canal y en este libro del que ya venimos hablando, El poder de las palabras, es conversar. Creo que conversar, el salirse de uno, lo que implica la conversación, esa escucha activa al otro y estar presente en la conversación. No solamente tirarle todos nuestros problemas al otro, eso no es conversar, eso es descargarse. Es el de conversar, el ida y vuelta, el incluso ver en el otro una solución al problema que tiene el otro, nos desempolva a nosotros esa memoria que tenemos para resolver problemas. Y creo que de todos estos tips, en lo personal, es el que más resultados efectivos me ha dado. Pero entiendo que implica demasiado esfuerzo para personas, sobre todo, que no están acostumbradas a conversar, que no quieren exponerse, que se sienten fatigados en ese momento porque justamente están atravesando un bloqueo creativo, que incluso pueden estar atravesando un problema laboral debido a este bloqueo creativo. Yo de todas formas lo recomiendo siempre. No hay mejor manera de aprender una habilidad que ejerciéndola. Mejor hecho que perfecto, dice Sofi Contreras, que la sigo y me ha ayudado muchísimo a desarrollar mi creatividad. El octavo tip no es ni más ni menos que hacer esa lista de ideas, ¿sí? De las cosas que me van surgiendo. Realmente tiene mucho que ver con esto de la actividad creativa que habíamos dicho en el anterior tip, pero sí tal vez con este listado nos estamos acercando más hacia aquello que necesitamos resolver. Yo recomiendo mucho este listado de tips cuando tengo el norte más claro, cuando parto de una base tal vez y de un punto que no estoy pudiendo resolver. Entonces hay cierta estructura que ya tengo. No recomiendo hacer listas de ideas cuando no tengo ninguna idea hacia dónde ir, ¿sí? Porque tal vez te va a confundir más, que es un poco lo que me pasó a mí. Incluso algo que se está usando mucho ahora, que es el hacerle preguntas al ChatGPT para que rompamos esa hoja en blanco. Ayuda, pero a veces nos perjudica porque nos da demasiadas ideas que están muy alejadas de nosotros. El ChatGPT utiliza mucho los prompts. ¿Por qué los prompts? Los prompts son las preguntas correctas, las preguntas disparadoras. Le damos comandos al chat para que nos dé una respuesta clara. Y para hacer bien esos comandos no solo tenemos que saber el formato de cómo hacer un prompt correcto, sino que también tenemos que saber cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos obtener con esa respuesta, en qué tono queremos que nos lo diga, cómo queremos que actúe. Digamos, tenemos que tener en claro muchas cosas, porque si no nos va a complicar muchísimo más el barullo mental que ya tenemos. El noveno tip es desconectarse, pero de verdad, desconectar de la tecnología, desconectar de la procrastinación, del pasar un reel atrás de otro. Yo entiendo, porque yo estoy ahí muchas veces, estaré. Cuando uno está frustrado, cuando uno está ansioso, cuando uno está angustiado, no hay cosa más sencilla que abrir el celular y desconectar yendo a los reels, a los virales, a esos videos cortos. Dámelo fácil, dámelo sencillo, porque no estoy de humor para otra cosa. Y lo entiendo. Pero está en nosotros, en ejercer nuestra fuerza de voluntad, nuestra propia libertad real, concreta, que la tenemos en el día a día. Porque la libertad no es hacer lo que se me cante.
Justamente no, si yo hago lo que siento, lo que tengo ganas, soy presa de mis deseos, de mis emociones, soy presa de mi instinto. Entonces no soy verdaderamente libre. La libertad es tener esa capacidad de, entre muchas opciones, elegir aquello que me da bienestar, ¿sí? Lo que yo considere bienestar. Aunque sea doloroso, aunque implique un esfuerzo, pero yo sé que me va a hacer bien. Entonces, no es recomendable ir a la tecnología para salir de esta traba creativa. Realmente hasta ahora no me ha dado resultados. Solo me ha dado resultados cuando desconecté del todo y algo me empezó a aparecer y ahí voy directamente a lo que necesito encontrar. Por ejemplo, el ChatGPT. Pero no, cuando tengo la hoja en blanco, no voy a resolver nada yendo a la tecnología porque no va a estar la respuesta, no la voy a encontrar. ¿Sí? Tengo que programar esa búsqueda, tengo que saber qué estoy buscando para encontrar algo. Y la distracción por la frustración que tenés, que yo la entiendo, estar en las redes viendo videitos no te la va a sacar. Simplemente te estás distrayendo, estás postergando eso que tenés que resolver. Hacelo, está perfecto. Pero en el momento que puedas, ejercé tu fuerza de voluntad y salí de ahí porque no lo vas a resolver. Y el bloqueo creativo a las personas muy creativas es un proceso muy frustrante. Entonces, si no lo resolvemos, vamos a seguir con esa angustia y solamente la vamos a patear y nos vamos a llevar mal con todo el mundo porque vamos a estar de mal humor y en el trabajo las cosas no nos va a salir y al final no vamos a resolver el problema que tenemos que resolver. Y el último punto, que creo que es transversal a todo, es el permitirnos fracasar. El mejor hecho que perfecto significa eso. Arrancá algo, se te ocurrió algo, hace algo. Bajá esa barrera de las cosas que tenés que hacer. Hacelo simple, ¿sí? Porque si le pones demasiadas cosas para hacer y lo querés espectacular nivel pro, no vas a hacer nada. Hacelo sencillo. Y bajando esa barrera y haciendo, ahí te vas a dar cuenta. Y no solamente eso, te vas a sentir bien, porque decís, lo hice. Y ese es el impulso, eso es lo que te retroalimenta y empezás a desempolvar. Entonces, aunque sea, no sé, grabarte un video, un podcast, escribí en tu perfil de LinkedIn, escribí en tu cuaderno, hace algo que se acerque mucho a lo que comúnmente haces o a lo que querés hacer, sin miedo que te vaya mal. ¿Quién te va a juzgar? No somos tan importantes para que nos juzguen. No pasa nada. Al contrario, el que juzga, el que critica, es porque en su vida hizo un carajo. Entonces, no está hablando de nosotros, está hablando de él. Hacelo porque tu voz se tiene que escuchar también. Hacelo porque es muy importante tu aporte al mundo. Entonces, hoy arrancás haciendo videos, quizás en 5 años terminaste haciendo podcast, no sé, lo que sea, pero fue esa puerta de entrada, no significa que sea el objetivo final hacer videos en tu vida, es la puerta de entrada hacia ese mundo de la creatividad, a ese creativo que sos en verdad vos. Así que, hacelo, esa es mi recomendación. Espero que alguno de estos tips te ayude, son fáciles, los podés poner en práctica al toque y seguramente va a traer resultados en tu vida. Si querés, me los podés decir. Incluso también me puedes decir, la verdad que esto no me sirvió, a mí me han servido otras cosas, perfecto, todo lo podemos tomar y aprender. Y voy a seguir leyendo el libro de Mariano porque la verdad que a mí me está despertando mi creatividad.